a prop de tu, ja saben, el magazín de la província de València. Sempre tenim informació, entrevistes, actualitat i també entreteniment. Com no, sempre portem personalitats interessants que poden provocar precisament una visita, en aquest cas anem a parlar d'una visita al metge. Han canviat, evidentment, els models de les visites al metge. Moltes vegades tenim la visita al metge, per exemple, o al centre de salut, com una normalitat, però cada vegada la teleassistència està imperant en la societat. Què vol dir això? Que és una eina cada vegada més utilitzada, que conjuga molt bé en la visita tradicional al centre de salut o a l'hospital, però que cada vegada està tenint molts més adeptes. Precisament, vivim una època on necessitem més temps per a treballar, les jornades se fan extenses, temps per a la família, temps per a l'oci, i moltes vegades no tenim temps per anar a certs llocs, no? Per això, a teleassistència, tenim així a dos personalitats que coneixen perfectament i van adentrar-nos en un món que per a nosaltres encara és desconegut. Tenim així a Salvador Guillén, director assistencial de Nodo Clínico, y Consuelo Montañana, del Centro de Atención e Información de Nodo Clínico. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Esto de la teleasistencia sí que es verdad que cada vez está más extendido en la sociedad, pero cuesta mucho. A mí, por ejemplo, yo nunca he realizado ninguna acción de teleasistencia para mí, entonces desconozco los mecanismos de funcionamiento que tenéis habitualmente. Salvador, como director asistencial, explícanos qué ventajas tiene la teleasistencia respecto a otras formas, en este caso la visita física al médico. A ver, básicamente tiene la ventaja de la inmediatez. La teleasistencia se puede dar desde cualquier lugar donde esté el paciente y permite tiempos y accesos mucho más rápidos que una cita tradicional. Tiene además la ventaja de que puedes recibir los resultados de esa visita, ya sea recetas, informes, bajas, de una manera también inmediata y de manera telemática. Y tiene para mí otra tercera ventaja importante, y es que las visitas en un centro de salud o en un centro de una clínica habitual están limitadas por cadencias de tiempo. Con la teleasistencia tú puedes hacer el seguimiento de un paciente 2 o 3 veces en un día para ver cómo evoluciona, lo cual te da unas ventajas importantísimas de cara a la calidad asistencial. Claro, eso es muy interesante. ¿Y cómo, por ejemplo, nace el proyecto de Nodo Clínico? ¿Cuál fue la espita que hizo crear este proyecto tan interesante? El proyecto es un proyecto que viene de largo, porque nosotros empezamos con un proyecto relacionado con defensa. Imaginaros, claro, cuando nuestras tropas están desplazadas, pues necesitan muchísimas veces esa ayuda, ¿no?, desde atrás. Esto viene de lejos, no nos hemos inventado nosotros. Entonces, en este proyecto lo que se trataba era de intentar organizar esas unidades de enfermería que tienen en los diferentes cuarteles para poder dar la prestación a aquellos soldados que están desplazados. Tuvimos la suerte de participar en este proyecto, era un proyecto del Ministerio, y a partir de ahí pues a nosotros ya nos picó muchísimo el tema de poder dar una asistencia, primero con las 3 ventajas que decía, que el paciente se pueda acercar con más inmediatez a ti y que después puedas hacer también un seguimiento de ese paciente. Y la telemedicina precisamente cubre esas dos cosas. Eso sí. Evidentemente, Salvador, imagino que también la incidencia vivida por la última pandemia, que ha sido terrible para toda la sociedad, digamos que habrá aumentado también una gran cantidad de usuarios, ¿no? Que no podían desplazarse evidentemente a centros de salud, hospitales, y en este caso pues les habrá ayudado bastante, ¿no? Sí, fue crítico por 2 cosas, porque permitió una asistencia sin desplazamiento, por lo tanto el riesgo de contagio disminuyó radicalmente, y segundo, porque permitió poner en muy poco tiempo toda una tecnología en marcha que de la otra manera hubiera tardado seguramente 5 o 6 años mínimo, y se puso en cuestión de un mes, mes y medio, y además cambió también la mentalidad de los profesionales, en el sentido de que hasta ese momento había mucha reticencia a realizar esa telemedicina, y permitió pues eso, poner en práctica esa telemedicina sin
con normalidad. Claro, siempre hay nuevas normalidades, estamos volviendo otra vez a la normalidad, parece que siempre, o sea, la nueva normalidad está siempre por llegar, ¿no? Porque hay tantos cambios radicales en la sociedad, ¿no? Que tenemos que estar continuamente adaptándonos. La pandemia ha introducido muchísimos cambios, no solamente a nivel sanitario, sino a nivel general de la sociedad, y tardaremos aún años en asimilar esos cambios. Asimilar y sobre todo aceptar, ¿no? Aceptar con naturalidad. En este caso vamos a hablar un poquito también, Consuelo, ¿cuál es el cliente potencial que se acerca a Nodo Clínico para que, no sé, pueda ser atendido? Pues en principio cualquier cliente que necesite una consulta de una medicina general o una pediatría, es cualquier persona, puede ser cliente potencial, porque una vez te has puesto en contacto con la persona, en caso de que necesites verlo, también tienes posibilidad de verlo. Y cada día, afortunadamente, como estábamos hablando, la pandemia nos ha traído muchas cosas horribles, pero también ha traído un desarrollo de determinadas herramientas, como muchísima gente que ahora mismo puede utilizar un sensor de presión de oxígeno, además del de presión arterial. Mucha gente ha tenido que aprender en su casa sus autocuidados, y entonces todo eso nos está ayudando a que cualquier perfil prácticamente se pueda acercar a la telemedicina, porque vamos todos aprendiendo. No solo ha habido ese salto en los profesionales en querer hacerlo, sino también en los pacientes en aceptarlo. Tú ahora le hablas a alguien de telemedicina y ya no te mira con cara rara, cuando te puedo asegurar que le hablabas a alguien de medicina antes de la pandemia y te decía, ¿qué? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué hago? ¿Y qué tal? Ahora no. Para los papás es súper interesante, porque un papá, y sobre todo cuando es primerizo, y creo que todos nos podemos sentir cerca de ello, pues que tu hijo tenga un poquito de fiebre o le hayan salido unas pupitas raritas, y poder contactar con alguien que te diga, tranquilo, va a pasarle esto, tranquilo si le pasa esto, o vamos a ver cómo podemos actuar, pues son perfiles que se acercan actualmente muchísimo ahora a la telemedicina. Bien, Salvador, y después gente mayor, o sea, muy mayor, que tiene pues muchísimas necesidades de ajuste de medicación continua. La telemedicina permite monitorizar, por ejemplo, tensión arterial o otro tipo de parámetros, e ir haciendo ajustes pequeños de medicación, sube, baja, introduce, cambia, y entonces ese es otro capítulo muy importante. Claro, es muy interesante lo que estás diciendo, Salvador. Como director asistencial de Nodo Clínico, evidentemente hay una diferencia. En este caso, pues no tenemos la persona, el paciente, directamente delante de nosotros. ¿En qué varía, por ejemplo, un diagnóstico? Evidentemente, cuando vamos físicamente estamos en un centro de salud, un hospital, nos pueden sentar, nos pueden realizar diferentes tipos de acciones para saber a través de los síntomas qué podemos tener, qué diagnóstico podemos tener. ¿Qué se diferencia, por ejemplo, de la asistencia, la realización de un diagnóstico respecto a lo tradicional? A ver, la principal diferencia, o sea, la pandemia, una de las cosas que ha traído es que casi todos en casa empiezan a tener los aparatos mínimos de toma de constantes básicas, sí. Con lo cual eso te permite que eso lo haga el propio paciente. Y la otra diferencia importante es que la exploración que hace el médico la puedes realizar también a través del paciente. Eso es una habilidad que tienes que adquirir como profesional, en la cual tú haces que el paciente te vaya describiendo determinadas situaciones que él tiene, e incluso que él puede palpar y te puede describir. O sea, es guiarlo de alguna manera a que haga una serie de autoexploraciones, o incluso el uso de imágenes o grabaciones de voz. Es muy habitual en los niños, le dices, por favor, mándame una grabación de cómo tose. Solo con eso ya tienes una información muy importante, porque la exploración física en la consulta no solo es lo que puedes palpar o lo que puedes auscultar con un phone, es también lo que puedes observar, es lo que puedes escuchar, oír, y todo eso a través de la telemedicina se puede hacer. Es más, hay técnicas de exploración con gráficos, etcétera, etcétera, que puedes pasar al paciente para que él mismo te diga incluso localizaciones exactas tan precisas como las puedes hacer tú en una consulta. Pero la diferencia es que tú tienes que dirigir al paciente en esa autoexploración,
y eso hay que saber hacerlo, pero una vez lo consigues es hasta muy bonito, porque además el paciente se siente activo en esa situación. Sí, activo, y también hay una respuesta inmediata, claro, ¿no? Que eso es la ventaja, digamos, respecto... Y hay mucho factor también de educación sanitaria, en el sentido de que todo eso que el paciente va aprendiendo, después él es capaz de aplicarlo también en las siguientes situaciones, con lo cual, al menos los pacientes que yo tengo mucha relación con ellos a través de la medicina, ya muchas veces cuando hablo con ellos ya me están diciendo, y esto ya lo he mirado, y esto es fundamental para Sí, directamente te puede decir, no es exactamente como la otra vez me dolía en este punto concreto y ahora me duele en esta otra parte. Entonces, una de las cosas muy chulas de la telemedicina es precisamente esa, sin darte cuenta, bueno, después de llevar ya mucho tiempo trabajando con las personas, les estás ayudando a esa educación sanitaria que saben reconocerse su propio cuerpo, cosa que puede parecer un poco lejana a la realidad, pero sí, con el tiempo hemos visto que es un efecto secundario, ¿no? Me reconozco, sé que este dolor no es como el de la otra vez. Ajá. Y te estoy diciendo ya a ti como médico que no es como la otra vez. Ajá. Y eso es muy bueno. Para la gente que no sabe exactamente cómo funciona, en este caso Nodo Clínico o cualquier empresa que os dedicáis a un apartado muy importante como es la salud, el bienestar de las personas, ¿qué departamentos exactamente, hasta dónde podéis llegar? Por ejemplo, sí que tenéis, por ejemplo, un departamento estamos aquí observando planes individuales de cuidado, terapias a domicilio, más o menos, para que la gente pueda entender hasta dónde llega Nodo Clínico. Pues Nodo Clínico, uno de los puntales de Nodo Clínico es la telemedicina. Pero como te decía antes, muchas veces, y sobre todo en pacientes que ya tienen algún tipo de cronicidad, pues a veces necesitan algo más que la telemedicina porque ves que hay algo que te choca. Entonces, en esos casos, el propio médico puede decidir, voy a ir a tu casa a verte, porque te está pasando algo que es diferente o que no me está gustando lo que me estás contando, y podemos ir al domicilio en caso de que el paciente decida. Y el otro apartado importante es que tenemos una serie de acuerdos con muchas clínicas para poder derivar al paciente si hace falta un electro o alguna exploración que no es realizable en domicilio. Entonces, ese conjunto, esos tres patas de telemedicina, que es la inmediatez y la coordinación, y después la intervención de personas físicas, tanto en domicilio como en una clínica, hace que la asistencia sea muy rápida, muy segura y sobre todo incluso la remisión a un paciente a urgencias. Más de una vez nos pueden llamar y nos dicen, pasa esto, y directamente nosotros, o sea, yo recuerdo concretamente casos de urgencias bastante importantes que no solamente hemos hecho la derivación del paciente, sino le hemos dicho, tienes que ir bajo estas condiciones, tienes que hacer esto, hemos llamado a una ambulancia, ha ido a buscarte. O sea, toda esa coordinación de alrededor hace que la telemedicina no sea solo recibir, sino organizar la asistencia para que ese paciente pueda llegar incluso a un centro sanitario en tiempos muy rápidos y sobre todo bien preparado y seguro. Sí, es muy interesante. Además tenéis unos contactos directos con algunas farmacias, ¿no? Que imagino que estáis en contacto continuo, ¿no? Para establecer mecanismos para que sea inmediato, por ejemplo, recibir medicación. Exacto. Sí, efectivamente, porque en muchas ocasiones el médico prescribe, pero resulta que el farmacéutico es el que mejor sabe cómo puede darle el medicamento a la persona. Si es una persona mayor, pues a ver, a lo mejor se lo toma mejor en gotas, o hay que hacerle algún tipo de comprimido especial, o a veces hay que hacer un reajuste de la dosis que no existe comercialmente. Entonces, ese contacto con las farmacias para nosotros también es muy interesante, porque permite ajustar muy bien cuál es el tratamiento que el facultativo está queriendo que la persona tenga. Muy bien, Salvador, como directora asistencial, aquí estamos siempre muy al tanto y muy presente el tema de la salud mental. De hecho, las enfermedades mentales dicen que son las grandes enfermedades del siglo XXI. Vivimos en una sociedad con mucho estrés, con mucha ansiedad, que tiende bastante
a la depresión, ¿no? Como consecuencia del estrés y la ansiedad y de otros mecanismos mentales que tenemos. Desde tu experiencia como médico, ¿hacia dónde vamos? O sea, como sociedad. A ver, el problema básico es hacia dónde estamos, que ese es uno de los problemas fundamentales, y estamos en una situación en la cual el estrés está como al orden del día en casi todo, ¿vale? Precisamente porque probablemente no hemos normalizado la situación de actividad que tenemos tan intensa, ¿eh? Y el segundo factor es el factor de la comunicación. Ese estrés, hacemos muchas cosas, pero comunicamos muy poco, genera mucha tensión personal, afectiva, que no somos capaces de expresar o de compartir. Yo en la consulta y en la telemedicina, muchas veces la conversación, el explicar las cosas, el poner las cosas en su sitio ayuda muchísimo a las personas a situarse. Eso es el gran reto, es decir, ¿cómo vamos a hacer desde el punto de vista de la salud, acompañar a las personas en esas situaciones que básicamente tienen que gestionar ellos mismos? La tendencia o el riesgo fundamental es caer en el problema del medicamento. Yo siempre, cuando receto un medicamento, estoy diciendo, el medicamento es la ayuda, la solución está en ti. Esa es la clave fundamental. Claro, es evidente, la solución está en cada uno. En cada uno, y entonces hay que poner siempre, y ahí la psicología tiene un factor fundamental de ayuda. Es decir, de hecho, en telemedicina la telepsicología está funcionando muy bien precisamente por ese elemento de comunicación en cualquier lugar y en cualquier parte y a cualquier tiempo. Y eso o sea, ahí va, es otro elemento que la telemedicina se va a desarrollar seguro en el futuro, en esa salud mental. Salud mental, ¿verdad? Consuelo, a nivel personal, por ejemplo, ha habido casos, por ejemplo, donde tú, como estás en gestión e información de nodo clínico, pacientes, usuarios, te han comentado algo positivo, es decir, gracias por vuestro trabajo, por vuestra asistencia, no sé, ¿puedes contar alguna anécdota que realmente despeje luz también a la gente que nos está viendo sobre ahora la que lo comentas, teleasistencia? pues lo tenía ahí olvidado, pero un día estábamos nosotros trabajamos en un centro, atiendo una llamada de una persona y la persona me dice, mira, soy Miren, te llamo del País Vasco. Y necesito que vayáis a atender a una persona que vive cerca de Náquera, pero no en Náquera, sino en una urbanización de Náquera. Ajá. Claro, es un poco particular, ¿no? Entonces esta persona quería que fuéramos a atender a su padre. Su padre vive en una urbanización cerquita de Náquera, pero ella no vive. El hombre estaba con una lumbalgia y no se podía mover. Bueno, pues sí, lo podemos atender, ¿eh? A lo mejor esto que te estoy contando era a las 9 de la noche. ¿Podéis ir? Sí, podemos ir, en mitad de la montaña. Y es una experiencia en la que dices, bueno, son las 9 de la noche, pero yo quiero ayudar a esta persona. Si esta persona me está llamando es porque de verdad necesita ayuda, efectivamente. Decidimos al final ir los dos. Y bueno, este señor nunca ha sabido cómo agradecernos el tema, porque le llevamos la medicación, estuvimos haciendo la consulta con él, estuvimos haciendo un seguimiento, porque claro, una lumbalgia no se va en 4 días, claro. Y su hija pues muchísimas veces nos ha dicho, no sé qué hubiéramos hecho sin vosotros en ese momento. Entonces este es un caso de los extremos, que digo yo, ¿no? Sí. Son las 9 de la noche, te vas a buscar a un chalet que el hombre no puede ni salir a la puerta para recibirte porque no puede andar, y es muy gratificante. Es una aventura, porque la verdad es que es una aventura, pero es muy gratificante. Yo ese es uno de los que recuerdo como que más útil te has sentido. Porque has hecho algo y también fuera de lo normal, y tampoco lo hace todo el mundo. Entonces es muy gratificante. Es bonita, es una pequeña gran historia. Sí. Una pequeña gran historia. Salvador, como director asistencial, ¿cuál es el futuro? ¿El futuro cada vez más va a ser teleasistencias? Finalmente los centros de salud
20, 30 años van a ir bajando a nivel de usuarios? ¿Cuál es el futuro exactamente? A ver, en este momento hay documentos ya del Ministerio de Sanidad que están planteando que el 60% de la asistencia habitual de un centro se puede realizar a través de telemedicina. Entonces, son esos estudios, son prospectivos, habrá que ver la realidad, pero la realidad es que muchas de las visitas de seguimiento que se hacen se pueden hacer desde casa y sin desplazamiento. Eso tiene unas ventajas enormes. Hay otra parte de la asistencia que siempre va a ser física y siempre va a ser presencial, pero todo aquello que contribuya a que las personas nos desplacemos menos, a que lo hagamos sin salir de nuestros entornos de trabajo, etcétera, etcétera, va a contribuir lógicamente a mejorar. Y el futuro es una situación mixta, es decir, donde la telemedicina se va a convertir en una parte habitual de la asistencia, sobre todo en atención primaria especialmente. Pues un auténtico placer que nos traigáis luz porque precisamente estamos ahora cada vez más asistiendo a nuevos métodos de trabajo. Exacto. Y estamos presentes, y aquí en Group Televisión estamos atentos a una forma de relacionarse como seres humanos y también laboralmente, en este caso la teleasistencia, que cada vez está ocupando más mercado, digamos, dentro del mundo de la salud. Un placer. Tenemos así, os recuerdo, señores y señores de casa, tenemos aquí a Salvador Guillén, director asistencial de Nodo Clínico, y Consuelo Montañana, del Centro de Atención e Información de Nodo Clínico. Un placer, muchísimas gracias a vosotros por arrojarnos luz sobre un tema tan candente y tan de actualidad. Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad de poder un poco ayudar a entender cómo nos vamos a relacionar. Muy bien.